Hay un manto pesado de su presencia en esta noche, en este lugar. Si usted me aguanta un segundito, quiero decirles algo de parte del Señor Jesucristo. Quiero decirles algo de parte de Dios. Las artes no es un capricho de un ministerio juvenil. El rescate de las artes no es un capricho, no es algo lindo que trae simplemente colores. Los eventos de artes y que ustedes se manifiesten a través de las artes tiene una connotación en el mundo de las tinieblas muy fuerte. ¿Saben qué? Si me dan la luz acá un poquito. En Atenas sucedía algo. Todo el mundo conocido de aquel entonces visualizaba a Atenas y a Grecia como el centro, el epicentro de las artes y de la sabiduría. Nosotros de Occidente hemos recibido toda una influencia de Grecia y de la filosofía greco-romana que ha marcado nuestra nación y ha marcado a Latinoamérica y ha subyugado a una visión de la iglesia a través de un dualismo, a través de una separación que solo nos ha hecho marginarnos, automarginarnos de sectores muy importantes de la vida de nuestra nación. Nos ha automarginado, nos hemos automarginado de los sectores de los intelectuales, de las artes, de la música. Nos hemos marginado creando nuestra propia industria, la industria cristiana. Hemos creado nuestras propias artes cuando Dios lo que ha querido es decir: todo el arte es de ustedes, que está en sus manos. En Hechos de los Apóstoles capítulo 17 nos cuenta una historia interesante. No se muevan, es rápido. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y esto es actual. ¿Cómo te sientes tú al ver tu ciudad entregada a la idolatría? ¿Se enardece tu espíritu? ¿O sigues sintiendo quién sabe qué? Yo estoy hablando de una generación atrevida. Estoy hablando de una generación valiente. Estoy hablando de una generación valiente y violenta. Estoy hablando de una generación que se atreve a levantar el dedo del profeta y decirle basta. El espíritu se enardece. ¿Y saben qué? Hay una revelación de Dios para nosotros esta noche. Atenas. Allí en Atenas, el centro de la sabiduría de aquellos tiempos, estaba expresiones culturales muy grandes y perfectas. Recuerdan el Partenón, recuerdan aquella hermosura arquitectónica, templo de la diosa, de la Atenea, de la diosa de Atenas. Atenea, la misma diosa Minerva de los romanos. Quiero que entiendas esto, joven. Estás viviendo un tiempo que tienes que entender. Es el Kairos de Dios. Tenemos una influencia greco-romana, una influencia nosotros como Occidente, de filósofos como Sócrates, como Platón. Y toda esa filosofía ha minado nuestra tierra. Y nosotros no nos damos cuenta que está siendo expresada a través de las artes mundanas. Atenas era la metrópoli del paganismo. Quizás como nuestra tierra, estamos viendo una tierra que es metrópoli, es epicentro del paganismo. Y también Atenas era la mayor galería de arte que la historia pudo conocer.
Allí por donde quieras veías estatuas de dioses y de héroes, con una deidad puesta por hombres, héroes de la historia y grandes poetas. Sus estatuas eran veneradas. Yo quiero que tú te enernezcas en esta noche y derribes los altares que están siendo levantados, altares paganos, y que levantes tu canción, como decía Noel, como un verdadero adorador, y que seas un joven que viva con toda la adrenalina para Dios, y que te atrevas a vivir esta vida cristiana en una vida extrema para Dios. La influencia del pensamiento de Atenas básicamente estaban en dos escuelas filosóficas, y es los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos eran materialistas, ateos. Ellos enseñaban que el placer era el fin principal de la existencia de la humanidad. ¿No te suena algo común hoy en día? La filosofía de los epicúreos. Y otra de las escuelas filosóficas que estaban en Atenas eran los estoicos. Los estoicos eran panteístas que creían solamente en el imperio de la razón. ¿No te suena algo que has escuchado en los colegios? Ellos predicaban ser indiferentes al placer y al dolor. Dos escuelas filosóficas que fueron traídas desde Grecia, y el impulso y la influencia de la diosa Palas de Atenas. Y lo estamos viviendo, pero no tenemos conocimiento, porque solo decimos aleluya y gloria a Dios, y no estudiamos, no abrimos las escrituras con libros que nos informen acerca. Estamos acostumbrados a sentarnos en nuestras congregaciones y solo escuchar a alguien, pero Dios quiere levantarte como una voz, y que no te vendan gato por liebre por ahí, y que puedas discernir los espíritus y lo que está pasando. Las artes tienen un sentido. Estos dos enemigos del cristianismo siguen actuando hoy bajo sus dos principios fundamentales. Escúchame bien. Dos: el placer desenfrenado y el orgullo humanista. El placer y el orgullo humanista son los dos brazos, y te lo digo como revelación de Dios, son los dos brazos de Palas Atenea, la misma diosa Minerva de los romanos. Sus dos brazos: el placer desenfrenado y el uso de la razón a tal manera que eleva al ser humano como un dios, el humanismo. Y tú lo ves en las estatuas de nuestra tierra, y tú lo ves en las artes, en la música, y la bailas y la cantas. Enardezca tu espíritu. Pero ¿cuál fue la reacción de Pablo? Miren, ya estoy por terminar. La reacción de Pablo cuando vio la ciudad entregada a la idolatría, dice que su espíritu se enardecía dentro de él. Pablo hacía con pasión las cosas. Pablo no jugaba al grupo de jóvenes. Pablo amaba su tierra. Pablo doblaba sus rodillas y decía: basta, basta, basta la filosofía humanista. Basta a los símbolos que conducen solamente al ateísmo, a una vida sin Dios, a una vida loca que ya no observa quién sabe qué es enardecer. Pregúntate qué es enardecer. Enardecer es excitar. El diccionario dice que enardecer es avivar, y el sinónimo es animar o inflamar. Pablo se enardecía, Pablo se inflamó, Pablo se animó. ¿Cómo estás sintiéndote tú frente a la idolatría? ¿Cómo te estás sintiendo tú, joven, frente a las músicas que conducen quién sabe a qué? A lo que no glorifica a Dios. Se enardece tu corazón, te animas, te inflamas, te avivas, o te escondes. Yo vengo a hablarle a un grupo de jóvenes, a una generación de jóvenes que se inflama, a una generación de jóvenes que se encienden. Siempre digo, los jóvenes no son vasos que se llenan, los jóvenes son antorchas y fuegos que se encienden. Cobra vergüenza en la cara
Acepta a Jesucristo en tu